Muy bien, entonces clase correspondiente al viernes 31 de octubre del curso Teoría de la Persona 3, Ética para una vida plena, virtud de la fortaleza, ¿no? Bueno, vamos a pasar a compartir directamente la presentación para que ustedes puedan seguirla. La tienen también, yo la acabo de hacer visible en la página, ¿no? Entonces, esta presentación nos sirve para la fortaleza y la templanza. Vamos a recordar algunas de las cosas que decíamos. Ahí veo que está César también. Buenas tardes, César. Ahí veo, vamos a recordar algunas cosas que dijimos ya sobre las virtudes. Ustedes acuérdense que habíamos explicado cómo el número de cuatro que tienen las virtudes cardinales es explicado de una manera diferente por la tradición griega antigua y por Santo Tomás. Para los griegos, la imagen significativa era la del auriga que guiaba un carro, un carruaje alado. Esa imagen es platónica, ¿no? Eh, y esos dos caballos eran el irascible y el concupiscible, ¿no? Es decir, aquella parte de la sensibilidad, de la afectividad sensible que busca el bien arduo, el irascible, y la que busca el bien agradable, el concupiscible, ¿no? Y el auriga era la razón, es decir, la razón tiene que gobernar a estos caballos que a veces se desbocan un poquitito, porque la afectividad ya sabemos que a veces es como una fuerza bastante intensa que nosotros por ahí no podemos siempre fácilmente poner en orden. Y entonces este auriga, que es la razón, estaba dotado de la virtud de la prudencia, y los dos caballos, irascible y concupiscible, tenían que ser guiados por las virtudes de la fortaleza y la templanza, ¿no? Entonces, Santo Tomás tiene una visión, y en esta visión platónica la justicia era simplemente como una armonía de todas las otras virtudes. Santo Tomás tiene como una visión un poquito diferente porque para Santo Tomás, como explicábamos la clase pasada, la justicia es una virtud que perfecciona una potencia concreta que es la voluntad. Pero nos quedan la fortaleza y la templanza, que efectivamente en la tradición clásica, siguiendo las huellas de la tradición clásica, Santo Tomás las pone para controlar, moderar, darle la justa forma y medida a los impulsos y a los movimientos del apetito irascible y del apetito concupiscible. Es muy importante entender esta distinción, ¿no? Entonces, nuestra afectividad sensible está dividida en dos grandes ramas, ¿no? Lo que se llama apetito concupiscible se dirige hacia el bien como tal, o sea, hacia el bien como simplemente deseable. Esto lo podemos ejemplificar fácilmente para entenderlo mejor, y podemos poner ejemplos infinitos porque nuestra experiencia está atravesada por todos por todos esos ejemplos. Entonces, el apetito concupiscible, que se dirige hacia el bien deseable como tal, se despierta ante cualquier bien de naturaleza sensible, ante la belleza física, ante, qué sé yo, una comida deseable, agradable, que aparece como sabrosa, ante, no sé, un olor agradable de una flor, ante cualquier espectáculo agradable a la vista, como puede ser un paisaje, ¿no? Incluso hasta un objeto del tacto, ¿no es cierto?, ante una realidad suave, agradable, ¿no es cierto?, sí, una almohada mullida cuando tenemos mucho sueño. Bueno, todo eso despierta al apetito concupiscible que, como decimos, se dirige hacia el bien simplemente deseable. Y la primera de las pasiones del apetito concupiscible es el amor. Y el apetito concupiscible como que se estructura mucho en torno al amor y al deseo. Y por supuesto, cuando ese deseo es colmado, el placer o el gozo. También cada una de estas pasiones tiene su contrario: el amor, el odio, el deseo, la aversión, y el placer, el dolor, o el gozo, la tristeza, ¿no? Pero no nos vamos a detener tanto ahora en eso. Por el contrario, el apetito irascible, eh,
tiene como un plus porque se dirige hacia un bien, pero a un bien considerado arduo. ¿Qué quiere decir arduo? Difícil. Es decir, es algo que se ve como bueno, pero al mismo tiempo se percibe como difícil. Por ejemplo, si yo tengo que alcanzar alguna de esas cosas que he dicho, ¿no es cierto? Supongamos, no sé, quiero alcanzar el bombón que tengo, que he visto y que lo estoy deseando, pero resulta ser que está en una repisa demasiado alta y no tengo escalera, no tengo nada que subirme, entonces me tengo que estirar, tengo que hacer como un esfuerzo. Ven que ahí juegan como dos factores. Juega el factor de la bondad y deseabilidad por un lado, pero el factor de tener que superarse para vencer una dificultad, ¿no? Entonces ese es el apetito irascible. La primera de las pasiones del apetito irascible es la esperanza. Pero también el apetito irascible tiene otras pasiones muy características suyas, como por ejemplo el temor o miedo y su contrario, la audacia. Y también claramente aquella pasión que le da el nombre a todo este conjunto, esta parte del apetito que es la ira, ¿no? Por eso se llama apetito irascible. Bueno, eso como un pequeño repaso de la antropología que es importante tener en cuenta. Ahora bien, eh, aquí en esta primera placa nosotros hemos puesto como que hay algunos presupuestos importantes para entender a las virtudes de la fortaleza y la templanza. Además de recordar que la afectividad sensible se canaliza en estas dos grandes ramas, es importante darnos cuenta que los apetitos y sus correspondientes pasiones pueden y deben ser integrados por la razón. Pueden ser integrados al bien de la razón. Entonces, podríamos decir, la complexión de la naturaleza humana es tal que en su variedad está llamada a ordenarse toda ella hacia un bien superior que la razón le presenta, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, podríamos nosotros decir, qué sé yo puedo encontrar razonable comer porque necesito alimentarme y al mismo tiempo también es agradable comer porque, bueno, la comida es rica. Yo sé, suponiendo, bueno, que la comida en sí sea rica, ¿no? Puede ser que justo sea la comida fea, pero bueno, normalmente la naturaleza, Dios, podríamos decir, pero bueno, la naturaleza ha hecho las cosas de manera tal que lo que es bueno para comer es agradable, pues si todo lo que nos alimenta fuera asqueroso, el ser humano no hubiera subsistido porque realmente no lo comería, ¿no es cierto? Entonces, las cosas que nos alimentan son agradables. Entonces, estos impulsos o pasiones de los apetitos pueden y deben ser integrados en el bien de la razón, pero eso no es fácil, porque si bien el bien del hombre lo determina la razón, también los apetitos se dirigen naturalmente a sus bienes propios. ¿M? Entonces, quizá voy a utilizar una metáfora algo inapropiada, pero que puede ser pedagógica y útil en este sentido, que es la siguiente. Imagínense ustedes que eh, todas nuestras potencias conforman como una familia, ¿no es cierto? Entonces, el papá es la razón y la mamá es la voluntad. Y los apetitos son los hijos. Y entonces los hijos evidentemente se van, podríamos decir así, ordenando al bien de la familia y entonces si el papá y la mamá dicen, bueno, vamos al campo, yo no es que el hijo va a quedar solo en la casa, ¿no? Estaba hablando de hijos chicos, no, no va a quedar solo en la casa, o sea, vamos al campo, vamos todos al campo, vamos a tal lado, vamos todos a tal lado. Pero también sucede que a veces ese hijo puede tener algunos fines propios, ¿no es cierto? Y entonces de golpe el chico no le gusta ir a ese lugar donde va toda la familia y hace un berrinche y hace como un capricho y no quiere ir, ¿no? Y entonces al padre y a la madre se le genera un pequeño problema que normalmente cuando los chicos son chicos se puede Se lo resolver lleva. con
bastante facilidad y cuando ya son un poquito más grandes ya no se Ujú, resuelve con tanta facilidad, ¿no? Entonces, es una metáfora un poco impropia porque estoy haciendo lo que se llama, ¿no? Una especie de prosopopeya, una personificación de las facultades que no es muy correcta que digamos, pero sí pedagógicamente sirve, ¿no? Ustedes, si se ponen a pensar, eso ha sido hecho, a mi modo de ver, bastante bien, aun cuando, por supuesto, opinable y no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo en la manera en que se lo presenta en todo, por estas películas que tienen dos versiones. Yo no las vi en ninguna de las dos más que fragmentariamente, que se llama Intensamente, ¿no? Ahí presentan como un panorama de las pasiones que no coincide exactamente con la presentación de Santo Tomás de Aquino. No importa tanto eso, pero sí cada una de las pasiones, está ujú. tristeza, está alegría, qué sé yo, es como un muñequito, como un hombrecito o una nenita, ¿no es cierto?, que están dentro de la mente de la protagonista principal y entonces están como, bueno, interactuando entre ellos y moviéndose todo el tiempo, ¿no? Bueno, como digo, eso es metafórico y nosotros tenemos que superar un poquitito eso, pero lo importante es que entendamos que en nosotros hay como una serie de eh, movimientos y dinámicas que no se ajustan automáticamente a la unidad, no se ajustan automáticamente al bien determinado por la razón. No tenemos que pensar, como piensan algunas ideologías o pensamientos contemporáneos, ¿no? Como por ejemplo, estoy pensando en el psicoanálisis, ¿no? Que el ser humano sea una especie de conjunto caótico de dinamismos. Entonces, como que las dinámicas del ser humano, Freud va a hablar de los impulsos, de la libido, del impulso sexual como el principal, va a hablar del inconsciente o el ello como esa fuente de un dinamismo irracional y el superyo como el represor, etcétera. No tenemos que pensar que todo eso sea como una cosa caótica, que sea como una especie de conflicto inevitable y permanente, pero sí tenemos que pensar que su ordenamiento no es automático. Como su ordenamiento no es automático, el ordenamiento tiene que ser realizado por la razón y el ordenamiento lo realiza la razón de una manera, podríamos decir así, diacrónica, o sea, a lo largo del tiempo y con esfuerzo, precisamente por medio de las virtudes. Entonces, cada uno de los apetitos se dirige a su bien propio. Por ejemplo, el impulso de comer. Bueno, todos sabemos que si el impulso de comer no lo dominamos, podemos comer inmoderadamente, sobre todo si estamos frente a cosas que son muy agradables, ¿no es cierto?, muy placenteras de comer, o el impulso de la sexualidad. También sabemos cómo una falta de control y de integración y de orden adecuado dentro del ámbito de la sexualidad termina produciendo muchísimos problemas a nivel personal y social. Bueno, eso simplemente como para que ustedes vean que estos apetitos no se dirigen naturalmente a sus bienes propios. Además, hay otro punto, y es el siguiente. La voluntad, la razón y las pasiones comparten fuerzas, y por eso una pasión excesiva puede disminuir el uso de la razón o de la voluntad. Por ejemplo, una persona que está sometida a una experiencia placentera muy, muy, muy intensa, y no tiene cabeza para pensar. O una persona que está sometida a un miedo muy, muy, muy intenso, tampoco tiene cabeza para pensar. No puede ejercitar la razón. Entonces, la razón nosotros la ejercitamos bien cuando estamos tranquilos, ¿verdad? Cuando estamos en esas situaciones en que alguno de las pasiones o de los impulsos de la afectividad están como demasiado extremadamente llevados, es como que le hemos agotado toda la fuerza, ¿no es cierto? Eh, es parecido, no sé, podríamos decir, a cuando, viste, en algunas casas, si vos abrís un caño la planta alta, en la planta baja, ya no llega el agua a la planta alta, algo así.
¿no? Entonces, es como que se comparten fuerzas, ¿no? Entonces, efectivamente, el ser humano tiene fuerzas limitadas. Entonces, la energía vital del ser humano, si está totalmente tomada por alguna pasión, evidentemente no le queda ya nada a la razón, ¿no? Además de eso, tenemos que introducir aquí brevemente una temática que no es filosófica, sino teológica, y que, sin embargo, tiene como repercusión filosófica y como dice ahí, se refiere a una experiencia filosóficamente discernible, que es la doctrina del pecado original. ¿Cuál es el gran problema con muchas expresiones de la filosofía moderna que nos hablan de que el ser humano es malo por naturaleza, que el ser humano es egoísta por naturaleza, que el ser humano es un cúmulo de pasiones desordenadas en las cuales no hay ningún orden por naturaleza? ¿Cuál es el problema de todo eso? Que desconocen aquello que enseña la teología cristiana, que el ser humano fue creado de una manera armoniosa y ordenada, pero el pecado original dejó la huella del desorden de las pasiones. Entonces, fíjense, uno puede decir, como dicen muchas filosofías modernas, el ser humano es malo por naturaleza, entonces como el ser humano es malo por naturaleza, no sé, el principio organizador de la sociedad tiene que ser el miedo o tiene que ser el pacto interesado, tiene que ser el puro interés, porque nadie le va a pedir a nadie nada gratis, ¿no es cierto? Bueno, entonces el problema de ese tipo de miradas es han convertido en una condición originaria del hombre aquello que no era una condición originaria. El hombre ha sido creado en armonía, pero el pecado original ha traído su desorden. Y si bien, como decimos, esta doctrina en sí no es filosófica, se refiere a una experiencia filosóficamente discernible, que es la experiencia del desorden y del mal, ¿no? Fíjense que los antiguos, que no conocían la revelación cristiana, muchas veces se veían en graves problemas respecto de esto. Por ejemplo, algunos filósofos como Platón o Aristóteles podían encarecer la importancia de seguir a la naturaleza para obrar adecuadamente, ¿no es cierto? Seguir lo que nuestra naturaleza, los fines que nuestra naturaleza nos dictan, pero también otros filósofos, como los sofistas, podían decir todo lo contrario y decir, bueno, si nosotros seguimos la naturaleza misma nos lleva hasta el descontrol, porque la naturaleza lo hace el ser humano malo, egoísta, interesado, no sé, violento, agresivo y un montón de cosas más. Entonces, pasando en limpio lo que hemos dicho respecto de estos presupuestos de la fortaleza y la templanza, nosotros tenemos una afectividad sensible. Esa afectividad sensible tiene dos grandes ramas con sus correspondientes pasiones. Pueden y deben ser integrados esos apetitos y sus pasiones en el bien de la razón, pero ello es difícil y por lo tanto requiere las virtudes. Es difícil tanto desde el punto de vista meramente natural como todavía más por el hecho de que hay un desorden discernible en la experiencia del hombre que lo lleva sí, a ese descontrol o a ese, no sé, a ese desorden, podríamos decir así, de las correspondientes pasiones. Hasta aquí se va entendiendo. Sí, padre. ¿Hay alguna duda o algo? No, clarito. Pasamos entonces a la Bien, virtud de padre, la gracias. fortaleza. ¿Mm? Está perfecto. Bien, entonces pasamos a la virtud de la fortaleza. La fortaleza es la tercera de las virtudes y su carácter virtuoso nos aparece sobre todo porque vemos que modera el apetito irascible, las pasiones del apetito irascible, y da firmeza al obrar, que es como una cualidad general de todas las virtudes. En esto repaso un punto que puede haber quedado un poco claro o dicho muy de pasada en las clases anteriores. Las cuatro virtudes cardinales son cardinales por dos razones. O sea, hay dos razones por las cuales una virtud se llama virtud cardinal. Una, por su principalidad o importancia. Y dos, porque por su generalidad o extensión a todo el ámbito de la existencia humana.
Entonces, por ejemplo, la prudencia, principalidad o importancia, bueno, porque le ayuda a la razón práctica, a discernir y ejecutar el acto mejor para aquí y ahora, ¿no? Pero generalidad de la prudencia pone un orden en todas las virtudes. Principalidad de la justicia, bueno, la justicia porque le da rectitud a la voluntad, pero generalidad de la justicia, y bueno, porque ese justo medio que decimos es un carácter general de todas las virtudes. Principalidad de la fortaleza, porque gobierna toda esa gran rama de nuestra afectividad que se llama el apetito irascible y sobre todo modera esa gran pasión que todos nosotros tenemos y que muchas veces nos juega una mala pasada, que se llama el temor o miedo. Eh, Eso principalidad, pero generalidad de la fortaleza, toda virtud, para ser realmente una virtud, tiene que tener firmeza. Entonces, si no tiene firmeza, imagínense ustedes que uno dice, qué virtuoso está mi hijo, hoy se levantó temprano, cortó el pasto, limpió la casa, todo. A ver cuánto le dura. Mañana ya se volvió a levantar a las 3 de la tarde. Entonces, no, bueno, ese Eso no es tuvo unas obras buenas, pero no tiene todavía la virtud, no tiene Bien. todavía la virtud, ¿no? Entonces la virtud tiene firmeza, ¿cierto? La virtud tiene firmeza, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy firme en mi puesto, ¿no es cierto? Pero sí, me mandó a vigilar la esquina, entonces yo tengo que estar firme como soldado vigilando la esquina. Pero bueno, resulta que cayó un chaparroncito, entonces ya dejé de vigilar la esquina. No, entonces te falta firmeza. Es decir, si vigilar la esquina es muy importante, no sé, porque viene el enemigo, por ejemplo, y yo porque ha caído 3 gotas ya me fui, ¿no es cierto? Bueno, ese ejemplo quizás me viene sugerido por el hecho de que algunos oficios, ¿no es cierto? Como los albañiles a veces, caen 3 gotas y ya no pueden trabajar, ¿no es cierto? un enemigo. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces, le da firmeza como virtud principal, modera el apetito irascible, que es una parte sumamente importante de nuestra afectividad sensible. Como virtud general, le da firmeza al obrar en todas las virtudes. Entonces, básicamente entendemos que la fortaleza nos sirve para no retraernos de obrar el bien frente a las dificultades. Y la fortaleza tiene como característica propia moderar como decíamos recién, los temores y las audacias. La fortaleza le tiene que poner una justa medida a todas las pasiones del irascible. Las pasiones del irascible son cinco: esperanza, desesperación, temor, audacia e ira. ¿Mm? Esperanza, desesperación, temor, audacia e ira. Pero sobre todo el temor es como el gran, digamos, obstáculo muchas veces para hacer el bien, porque el temor nos hace retroceder. Entonces, como experiencia humana, el temor, podríamos decir, casi psicológicamente hablando, es como un mecanismo de defensa. El temor dice, bueno, cuidado que el león muerde, ¿no es cierto? Entonces mantenete un poquito a distancia, no le metas la mano en la jaula entre medio de las rejas, ¿no? Pero después, muchas veces, el temor nos hace retroceder y no hacer el bien que podríamos nosotros hacer. La audacia sería como el extremo opuesto, cuando nosotros nos lanzamos más de lo que deberíamos imprudentemente, ¿no? Entonces, el temor muchas veces nos impide hacer el bien y por lo tanto necesitamos una virtud que lo ponga a raya al temor. Los antiguos decían, ¿cuál es el mayor temor? El mayor temor es el de la muerte. ¿M? Platón tenía una idea que era la siguiente. Asignaba él a cada una de las virtudes a diferentes estamentos dentro de la vida civil, ¿no? Y entonces la virtud de la prudencia correspondía a los rectores o gobernantes, aquellos que tenían a cargo la conducción
política de la sociedad y que según Platón tenían que ser los filósofos, ¿no es cierto? Fíjense entonces la utopía de Platón. Después Platón viajó de Grecia al sur de Italia, que se llamaba la Magna Grecia en ese entonces, y se fue como a asesorarlo o a participar en el gobierno de un tirano de Siracusa. No le fue nada bien a Platón como filósofo, y entonces ahí Platón comprendió que muchas veces la política tiene como otros matices que no son tan fáciles de componer con lo que es esa mirada ideal que él proponía en la República, ¿no? Pero bueno, decía, la prudencia la tienen los gobernantes, que son los que dirigen. La templanza la tienen que tener los artesanos, agricultores, que son los que producen, y la fortaleza la tienen que tener los soldados, decía Platón, o sea, los que tienen como misión defender a la patria, defender a la patria. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, ¿el paradigma de la fortaleza es entonces el soldado? Y ahí nos damos cuenta de que esta concepción presenta sus límites, porque si nosotros ponemos como paradigma de la fortaleza al soldado, al guerrero, ¿no? Entonces quiere decir que todos los que no somos guerreros parece que no podemos tener la virtud de la fortaleza. Y además de eso, también parece como que la fortaleza tiene mucho peso en la exterioridad de la acción, es decir, en la fuerza física que yo puedo ejercer para enfrentar a un enemigo, cuando en realidad la fortaleza como virtud tiene sobre todo una connotación interior, no exterior. ¿M? Entonces, la fortaleza no es tanto cuestión de fuerza física. A veces nosotros pensamos que el que tiene mucha fuerza física y que incluso se comporta en algunas ocasiones como violento, parece ser fuerte, pero eso es como una caricatura de la fortaleza. La fortaleza precisamente tiene como objeto el dominio interior y entonces, aunque una persona no tenga fuerza física, puede tener un gran dominio interior. Una persona que se enoja con mucha facilidad y que no tiene autocontrol y que todo termina rápidamente en agresividad o en insulto, precisamente esa persona no es que tenga mucha fortaleza, no tiene fortaleza, le falta fortaleza, porque no domina su propio carácter. Entonces, por eso decimos que la concepción precristiana de la fortaleza tiene como una serie de límites, precisamente marcado por esto que Platón ponía adscribiendo esta virtud a los soldados o a los defensores de la ciudad. Podemos decir en ese sentido que el cristianismo ha realizado como una especie, si cabe esta expresión un poco también no muy exacta, ha realizado como una democratización de la virtud de la fortaleza. ¿En qué sentido? Con el cristianismo, la fortaleza de golpe se convierte en una virtud para todos. Para el griego, por ejemplo, una mujer no podía tener fortaleza. O un niño o una niña no podía tener fortaleza. Pero resulta ser que en la experiencia de la vida cristiana, los niños o las mujeres son mártires, son testigos, son defensores de la fe y son capaces de dar un testimonio firmísimo de la fe, mucho más que los mismos que los mataban, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos ampliado tanto cualitativa como cuantitativamente el alcance de la fortaleza, ¿no? Porque puede ser fuerte, no sé, hasta aquel que no tenga capacidad ni para levantar un alfiler, ¿no es cierto? Físicamente, pero sí tiene un alma, ¿no es cierto?, muy equilibrada y firme en el bien, como es el alma del mártir. Hay un texto de San Ambrosio de Milán que cuenta el martirio de Santa Inés. Inés era una muchachita que tenía solamente 12 años. Cierto es que en la cultura de ese entonces los 12 años ya eran edad núbil, o sea, edad de casamiento. Bueno, pero la cuestión que Inés tenía solo 12 años, era una niñita. San Ambrosio, hábilmente en el relato del martirio de Inés,
muestra el contraste entre su debilidad física y su fortaleza Por- interior, ¿no es cierto? Dice que la querían poner como una especie de grillete o esposas, dice, pero sus muñecas eran tan pequeñitas que se le caían, ¿no? Entonces, o que no lo podían poner, ¿no es cierto? Eran, claro, demasiado grandes estos cosos, la mano se le salía del grillete, ¿no? Que dice, intentaron convencerla, diríamos nosotros, por las buenas o por las malas, proponerle matrimonio con algún joven, etcétera, o bien también asustarla con amenazas. Y ella dice, yo me he entregado a Cristo, soy fiel a Cristo y de ahí nadie me saca. Y entonces la mataron cortándole la cabeza. Y San Ambrosio, hombre romano, ¿no es cierto? Es decir, forjado en el derecho romano, dice que esta niña que todavía, según el derecho romano, no tenía capacidad de testificar, se convierte en mártir, en testigo, ¿no? En testigo de una causa superior por su fortaleza. Bueno, y así podríamos poner muchos ejemplos. Me parece que esto que el cristianismo hizo con la virtud de la fortaleza es maravilloso porque nos habla de esa fortaleza interior que puede tener hasta la persona más débil del mundo que está postrada en una cama pero que quizá vive de una manera admirable esa experiencia de la enfermedad o de la cercanía de la muerte. Bueno, la fortaleza marca un justo medio entre la cobardía, que sería el exceso de temor, y la temeridad, que sería el exceso de audacia. ¿M? El fuerte no confía en sí mismo, entonces el fuerte siempre está vigilante sobre sí mismo porque sabe que puede caer. Fíjense esa otra eh, concepción, digamos así, en que el cristianismo ha mejorado y ha corregido la concepción griega de la fortaleza. En la concepción griega de la fortaleza, el ejemplo era el héroe ese que nosotros vemos en la mitología antigua y que también a veces aparece en las películas de ahora, ¿no es cierto? Que todas las flechas y todas las balas le pasan siempre por arriba del hombro, nunca le pega ninguna, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, el que es verdaderamente fuerte es vulnerable, reconoce su vulnerabilidad y por eso mismo no se confía de sí mismo, no se expone indebidamente, ¿no? Además, y esto también lo expresa magistralmente Santo Tomás, la fortaleza tiene dos actos que son resistir y atacar. Entonces, con la fortaleza nosotros resistimos al mal que nos ataca a nosotros y también atacamos o hacemos frente al mal que se nos enfrenta. A nosotros nos parecería, en una primera consideración, que atacar es como más propio, ¿no? De la fortaleza que resistir. Resistir parece como demasiado pasivo y en cambio atacar es más activo. Pero les he transcrito ahí entero la respuesta a la primera objeción del artículo 6 de la cuestión 123 de la segunda secunde, la segunda parte de la Suma Teológica, que explica por qué resistir es más propio y difícil que atacar. Por tres razones, dice Santo Tomás. Primera, dice porque la resistencia se hace al parecer ante uno más fuerte que nos ataque. En cambio, si atacamos es porque nosotros somos más fuertes. Fíjense, la fortaleza precisamente se hace fuerte y firme, valga la redundancia, cuando supera esa percepción de que somos más débiles. Es como decir, si yo tengo 100 soldados y el otro tiene 2, bueno, ahí cualquiera, ahí no hace falta mucha fortaleza para atacar, me siento seguro porque tengo muchos números, ¿no es cierto? En cambio, soy fuerte si yo tengo 50 soldados y el otro tiene 100 y sin embargo confío por otras razones que puedo ganar. Fíjense el ejemplo de Belgrano en la batalla de Tucumán, ¿no? Perdón, César, por poner un ejemplo muy local. Eh, Después, si quiere usted, averigüe qué fue la batalla de Tucumán y el general Manuel Belgrano. Bueno, entonces,
La resistencia se hace ante uno más fuerte que nos ataca, en cambio si atacamos es porque somos más fuertes. Pero es más difícil luchar contra uno más fuerte que contra uno más débil, como es lógico. Segunda razón, porque el que resiste ya siente inminente el peligro, en cambio el que ataca lo ve como futuro, ¿no? Entonces, el que resiste no maneja los tiempos. Parte de la virtud de la fortaleza es que hay tiempos que nosotros no manejamos. Si a mí me dijera alguien, no sé, tenés que hacerle frente a tal dificultad, pero te doy un mes para que te prepares, entonces cuando se cumple el mes yo ya me he pertrechado muy bien para hacerle frente a esa dificultad porque estaba muy sobre aviso. Pero cuando la dificultad viene de golpe, de manera inesperada, entonces yo ya tengo que tener la virtud, tengo que estar pertrechado de antemano porque no le esperaba, no la tenía esa, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no? Tercera razón, la resistencia implica un movimiento prolongado, pero el ataque puede surgir de un movimiento repentino. Pero es más difícil permanecer inmóvil mucho tiempo que dejarse llevar a una acción ardua por un movimiento súbito. De ahí que diga el filósofo, en el tercer libro de la Ética, que algunos se lanzan rápidamente a los peligros, pero cuando están en ellos se retiran. Es lo contrario de lo que hacen los fuertes. O sea que los fuertes no son esos bravucones que se largan así rápidamente a atacar, ¿no? Al que se les pone al frente, sino son aquellos que son capaces de resistir, de persistir, ¿no? Sin desfallecer por la dificultad o por la duración de tiempo que tengan que hacer, ¿no? Que tengan que resistir. Entonces ahí nos damos cuenta de nuevo, por esta comparación con los dos actos propios de la virtud y la fortaleza, y digamos la prevalencia del acto de resistir por sobre el acto de atacar, nos damos cuenta del carácter interior que tiene esta virtud. Vamos a continuar explicando las partes potenciales de la virtud de la fortaleza. Nosotros habíamos dicho ya en algunas de las clases anteriores que las partes potenciales de una virtud eran aquellas virtudes, podríamos decir así, más pequeñas que realizaban la razón o concepto propio de la virtud principal, pero no de una manera perfecta, ¿no? Y entonces, para poner el ejemplo prosaico, habíamos dicho, supónganse que ustedes están en medio del campo, están por comer el asadito hecho ahí en el fogón del campo, pero están en un lugar en medio del monte, no tienen una mesa, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un tablón, ¿no es cierto? Hay un tablón y uno dice, bueno, no sé, conseguiste, aunque sean dos tachos de cualquier cosa, y apoyamos el tablón y el tablón nos sirve de mesa. ¿El tablón es una mesa? No. ¿Realiza parcialmente el concepto propio de la mesa? Sí. Y, Entonces, eso son las partes potenciales de las virtudes. La magnanimidad, la magnificencia, la paciencia, la perseverancia, ¿son fortaleza en sentido estrictísimo y propio? No. ¿Realizan al menos parcialmente el concepto de la fortaleza? Sí. Entonces, por eso son partes Bien. potenciales. ¿Por qué no realizan perfectamente la razón de la fortaleza? Porque la fortaleza en sentido estricto, estrictísimo y propio, se refiere a un caso extremo que es el peligro de muerte, ¿no? Y estas otras virtudes, como nosotros vamos a ver, y como nosotros también vivimos en la vida cotidiana todo el tiempo, no están en peligro de muerte. O sea, gracias a Dios no estamos en peligro de muerte todos los días. No vivimos en Gaza, ¿no? Imagínense, pobres los de Gaza. Ahí hay un padrecito que es el párroco católico que sí, siempre manda los mensajes comunicando la situación. Bueno, imagínate, ellos pueden estar en peligro de muerte casi todos los días, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, gracias a Dios, no, pero bueno, igual necesitamos vivir la fortaleza o al menos estas virtudes que son como, por así decirlo, hijas de la fortaleza, ¿no? Los padres de la iglesia, que son como una fuente importante de la reflexión filosófica de Santo Tomás,
hablan de esa metáfora de la filiación, ¿no es cierto? Es decir, tal virtud es hija de otra, ¿no? Entonces todas las Bien. virtudes son hijas unas de otras porque se van como derivando unas de otras. Bueno, Padre, una cosita. La magnanimidad es un fruto, ¿no? ahora, Del ahora Espíritu Santo. explicamos. Ah, bien. Ah, Sí, fruto del Espíritu Santo, pero acá no estamos en teología, o sea que acá no lo vamos bien, a bien. explicar Bien, desde ese punto de vista. Bueno, bien. magnanimidad, etimológicamente, magna anima, grandeza, ánima, alma grande, tener el alma grande, es, dicho en otras palabras, la generosidad, la capacidad interior de hacer grandes cosas, aunque requieren mucho esfuerzo, ¿no es cierto? eh, si uno no tiene la virtud de la magnanimidad, evidentemente todas sus realizaciones van a ser como muy escasas, muy pobres, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno, una vuelta, yo me acuerdo que me encontré un personaje de un barrio que, bueno, era medio nomás, este, y me dice, he conseguido trabajo. Dice, ah, qué lindo, ¿qué trabajo has conseguido? Soy cartero. Bueno, hoy siguen existiendo los carteros, ya se usan menos las cartas, pero bueno, soy cartero, qué bueno, qué bien. Después me lo encuentro un tiempo después y le digo, ¿y qué tal el trabajo? No, ya he dejado. ¿Por qué has dejado? Y bueno, porque había que repartir muchas cartas. Entonces, bueno, y le faltaban varias virtudes seguramente, pero también le faltaba la virtud de la magnanimidad, o sea, porque ya había que repartir muchas cartas, y me dice, y además yo no sé las calles, dice. Bueno, Ay, cómprense un mapita, en esa época no había todavía Había que todo pe- GPS. GPS y todo eso. Bueno, entonces, generosidad, que es una grandeza de alma. Fíjense ustedes cómo a veces la gente tiene como una muy escasa capacidad para plantearse un ideal, no digamos grande, aunque sea mediano, ¿no es cierto? La gente a veces como que mira a lo inmediato nada más, ¿no? Al esfuerzo inmediato, ¿no? Bueno. Magnificencia es una virtud parecida, pero que se refiere ya al hacer cosas grandes desde el punto de vista exterior o material. Esa virtud evidentemente requiere también que uno tenga los medios suficientes para poder hacer esas cosas grandes. Pues si no, supongamos, yo quiero decir, bueno, voy a hacer una iglesia, pero no voy a hacer una iglesia así nomás, voy a hacer una catedral de linda que va a ser, bueno, está bien, consiga los medios para hacerlo. Bueno, si usted consigue los medios, lo felicito, hágala. Pero bueno, ¿no? Entonces, a veces magnificencia, ¿no? No sé, cumplió, pongámosle, no sé, un cumpleaños muy importante, un evento muy importante, ¿no? No sé, 50 años de casado y el esposo le regala a la esposa, no sé, un caramelo, ¿no es cierto? Decir, no, haga algo más grande, ¿no? ¿Cómo va a ser un caramelo nada más? ¿No es cierto? Magnificencia es decir, haga algo grande, haga grande. Cuando amerita hacer algo grande, haga grande, no haga chiquito, no sea mezquino, ¿no? Eh, La virtud contraria, que con palabra no habitual se llama parvificencia, significa lo mismo que eso, Mira, mezquindad, mezquindad, la mezquindad, ¿no? Bueno. La tercera virtud o parte potencial de la fortaleza es la paciencia, que es la capacidad de resistir el mal y la tristeza que produce cuando ese mal es prolongado y no se divisa su término. Entonces, el mal produce tristeza, eso es así, ¿no es cierto? El mal produce tristeza. por Y enfermedad, cuando ejemplo. el mal produce tristeza y encima de eso se prolonga, puede ser dos cosas, o que se prolongue o que no sepamos cuándo va a acabar. A veces capaz que nosotros sufrimos un mal, pero no sabemos si va a terminar mañana o dentro de 50 años. Entonces, bueno, a veces eso es tremendo, ¿no es cierto? Entonces, porque uno no sabe, no divisa su término. Entonces, ahí la tristeza se va produciendo. Si el mal fuera muy breve, si a mí me dicen, usted va a sufrir un dolor muy intenso, pero mañana sí o sí ya se le pasa. Bueno, o sea, aguanto hasta mañana. Pero si usted va a sufrir un dolor, ¿y cuándo se me va a pasar? Y no sé cuándo se le va a pasar. Puede ser que se le pase, puede ser que no. El médico te da un remedio, dice esto, puede ser que lo cure, o sea, capaz que lo cura, o puede ser que no lo cure, y después buscamos otro, etcétera. Entonces, bueno.
paciencia, ¿no? Y la virtud de la perseverancia, fíjense, es como la otra cara de la moneda de la paciencia. Si la paciencia es resistir al mal, la perseverancia es persistir en el bien. ¿M? Entonces, está Bien. relacionada, pero no es lo mismo. Persistir en el bien, aunque el efecto deseado tarde en llegar. Por ejemplo, yo estudio y no entiendo mucho, pero bueno, vuelvo a estudiar, a releer el mismo texto y ya lo entiendo mejor. Y después, pero no se me queda, no se me graba en la cabeza, y después sigo estudiando. Bueno, entonces, perseverancia, ¿no es cierto? Perseverancia. Eh, la constancia. Esas son las partes potenciales de la fortaleza y creo yo que ustedes claramente se dan cuenta de la importancia, del valor que tienen estas virtudes para la vida cotidiana y no solo para la vida cotidiana, sino también para la realización, podríamos decir así, plena de cualquier clase de proyecto en la vida. Eh, por ya estar un poco cercanos al horario, vamos a mencionar simplemente los vicios contrarios a la fortaleza. La cobardía sería el exceso de temor, la impavidez sería la falta de temor, esas personas que no saben tener miedo, va caminando muy al borde del precipicio y no tiene miedo. Bueno, no es una virtud eso, se va a caer al precipicio y después ¿quién lo agarra? Bueno. La temeridad o exceso de audacia, ¿no es cierto? Parecido a lo anterior, ¿no? Bueno, y otros vicios contrarios a las virtudes anexas a la fortaleza que no tenemos tiempo de desarrollar, la presunción, pretender algo que va más allá de la propia fuerza, la ambición, el apetito desordenado del honor, la vanagloria, apetito desordenado de la alabanza, la pusilanimidad, pusilus en latín quiere decir chiquito. Entonces, si la magnanimidad, la contrario es la pusilanimidad, ¿no? Pusilánime es, mes- digamos, poco generoso, ¿no? Cobarde. La mezquindad ya dijimos, ¿no? La molicie es cuando uno no tiene firmeza en la voluntad para hacer algo. La pertinacia, al revés, cuando uno es demasiado obstinado para hacer algo y cuando ya le han dicho, mira, esto no es un buen camino y uno sigue, ¿no? Y no quiere dar brazo a torcer, ¿no? Entonces, vicios contrarios a la fortaleza. Bueno, una última cosita digo respecto a la fortaleza porque es importante y se refiere al temor o miedo, ¿no es cierto? Que es el- la principal pasión que la fortaleza tiene que regular. El temor eh, es un movimiento por el cual nosotros nos alejamos de algo estimado como peligroso, ¿no es cierto? Vemos algo que es un peligro, entonces chum, damos un paso atrás, nos escapamos de eso, huimos de eso. Pero muchas veces lo que nosotros estimamos como peligroso o nocivo depende precisamente de eso, de una estimación. Y entonces, muchas veces lo que hay que trabajar es sobre la estimación. Entonces, yo estimo que este felino es peligrosísimo, ¿no es cierto? Pero después me dicen, no es un puma, es un gatito nada más. Entonces no te va a hacer nada. Estás estimándolo de manera equivocada. Estás estimando el riesgo más de lo que es en realidad. Entonces, a veces hay que corregir la estimación, ¿no? Uno dice, hace tal cosa, uy, tengo un miedo bárbaro, porque no sé, me da muchísimo miedo, pero a ver, usa la razón y te vas a dar cuenta que no es sensato tener tanto miedo frente a eso. Habla con, no sé, con tu superior para decirle tal cosa. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y capaz que no tenés que tener miedo, simplemente tenés que hablar y bueno, si se enoja, o quizá te entiende o no sé, pero tienes que enfrentar la situación. A veces la estimación es la que nos muestra un peligro donde no lo hay o un peligro demasiado grande donde el peligro en realidad no es tan grande. ¿No? Bueno, cortamos aquí, Perfecto. así también yo pueda llegar a mi otra actividad. Y ya, César, después voy a poner bien en la página todas las condiciones del trabajo monográfico para poder aprobar la materia, para acreditar la materia del trabajo. Por supuesto, eso también implica tener todos los otros prácticos al día. ¿M? Bueno, muchas Bueno, gracias por la atención entonces y buen fin de semana. gracias. Nos estaremos viendo. Gracias, Padre. Nos Realmente vemos. Hasta lo luego.
proyecto, está buenísimo, ¿no? No, eh, Bueno, hasta luego.